Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo nos ha mandado, diciendo Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Por este propósito estoy aquí y espero que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Bienvenidos. Entonces, quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy básico, muy fundamental en la Iglesia de Cristo, pero algo que está muy mal entendida o mal entendido en las iglesias hoy en día. Y la razón por eso es que las iglesias hoy en día son centros de entretenimiento, son negocios. Y las iglesias que no se llaman por el nombre de Jesucristo no pertenecen a Jesucristo, son denominaciones y pertenecen a esa gran ramera que está descrita en Revelación capítulo 17. Entonces, por esa razón, las iglesias, siendo que las iglesias hoy en día son negocios, centros de entretenimiento religioso, la doctrina de matrimonio y divorcio es una doctrina que está muy mal entendida en las iglesias hoy en día, no solamente por los engaños que están dados en las iglesias, pero también por la rebelión de los corazones de los hombres y mujeres que quieren ser lo que quieren hacer, porque son amadores de sí mismos y no de Dios. Pero realmente la doctrina del matrimonio, del casamiento en la escritura es muy fácil, es muy básico, muy fundamental. De hecho, toda la Biblia se trata de un matrimonio. Comienza en Génesis y termina en la Revelación. Entonces toda la Biblia se trata de un casamiento. Pero quiero hablar con ustedes sobre algo muy básico. Si van conmigo al Mateo capítulo 19. En Mateo capítulo 19, en esta parte, Jesucristo estaba hablando o teniendo una discusión con los fariseos. Los fariseos son las personas religiosas que hoy en día se llaman reverendos o obispos o tienen sus títulos y sus disfraces y a veces sus collares y una cosa así que dice su nombre y título y todo eso. Los hombres y aún a veces mujeres ahora que han graduado de seminarios y tienen sus títulos de divinidad y toda esa necedad que no tiene nada que ver con un cristiano. Esos son los fariseos y siempre están discutiendo uno con otro los fariseos, como en la Biblia los fariseos y los saduceos siempre estaban discutiendo y los dos estaban en error y Jesucristo estaba en medio predicando la verdad. Y todavía la gente de Jesucristo, su iglesia, los cristianos, estamos en medio predicando la verdad. Y aquí estoy predicando la verdad para que sea notorio en todo el mundo. Entonces, comenzando en versículo 3, dice, y vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo, por esta causa el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su esposa, y serán dos en una carne? Así que no son ya más dos, sino una carne. Y punto. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle, ¿por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y ellos estaban refiriendo a un pasaje en la ley que se encuentra en Deuteronomio 24, 1 y 2. Díceles, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, comete adulterio. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Y punto. Y vamos a parar ahí. Lo que Jesucristo enseñó a esos hombres religiosos era la verdad, pero ellos no entendieron.
ni entienden las personas religiosas en las iglesias hoy en día. Y por las dos razones que les dije, que el número uno, están en centros de fornicación y entretenimiento religioso y no quieren entender la verdad. Y número dos, por su rebelión, la rebelión que está en sus corazones, no quieren saber de la verdad. Ellos quieren pretender que la verdad es lo que ellos quieren que sea, para que puedan continuar en sus pecados. Pero la verdad es muy fácil, es muy básica. Yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, comete adulterio. Ok, hermano Clinton, ¿qué quiere decir por causa de fornicación? Vamos a Deuteronomio, capítulo 24, y vamos a leer lo que dice la ley, lo que estaba refiriendo Jesucristo. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ok. Dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero aquí en Mateo dice que dice, y el que casare con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo es posible que en la ley dice podrá ir y casarse con otro hombre, siendo repudiada de su esposo? Pero aquí en el Nuevo Testamento, Jesucristo, que vino para establecer la ley, dice que cualquiera que se case, con una mujer repudiada comete adulterio. Y no solamente una vez dice eso en el Nuevo Testamento. La respuesta es muy clara. En este caso, en Deuteronomio 24, 1 y 2, estamos hablando de un casamiento en la nación de Israel. En la nación de Israel y en muchos lugares en el este, la cultura correcta en el este, que no conocemos ahora en el oeste de este mundo. El oeste quiere decir Europa y las Américas. Y las tradiciones que hemos aprendido en nuestras vidas en esta parte del mundo no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Eran extranjeros, costumbres extranjeras de la palabra de Dios. Pero en una cultura correcta, una mujer está criada en su casa para servir en su casa. Ella aprende a servir en su casa. Y cuando un día un hombre viene y dice al padre de la mujer, me gusta mucho tu hija, quiero casarme con ella. Y si al padre le gusta ese hombre, él dice que sí. Y el hombre da al padre de la mujer una cosa que se llama la dote. Es un precio que paga para su hija. Y él compra su hija para sí. Y su hija idealmente es una virgen. Puede ser 12, 13, 14 años de edad, 15 años de edad. Eso no es contra la ley de Dios. Mientras que ella, o en tanto que ella ha pasado la edad de su puberty, no sé cómo decir en español, cuando ella comienza a menstruar, ella es una mujer y ella es de la edad de casar y tener hijos. Yo sé que hoy en día la ley del estado de muchos países dice que tiene que estar 18 años para casarse y tenemos que respetar eso, porque esa es la ley de la tierra. Pero en realidad, un hombre, cuando él pasa pubertad, creo que se llama pubertad en español, puberty en English, él puede tener hijos. Entonces él es de la edad de un hombre y puede casarse y tener hijos. Entonces cuando una mujercita, ella pasa la edad de comienza a menstruar, ella está de la edad de casarse. Y cuando un hombre viene y a ella le gusta el hombre la compra de su padre y su padre le da en casamiento. Y ella es una virgen. Y en el día, eso se llama tomando una mujer. Dice en Deuteronomio, cuando alguno tomare mujer
y se casare con ella. Esas son dos cosas, tomare mujer y se casare con ella. Tomar a la mujer es comprarla de su padre, ser desposado con ella, o ella viene desposada, viene a ser desposada con él. Y viene el día que él va a casarse con ella. Como nosotros cristianos somos la desposada de Jesucristo, y viene el día en que vamos a asistir a la boda y vamos a casarnos con Jesucristo en el futuro. Pero por el mientras, nosotros somos su desposada y huesos de sus huesos y carne de sus carnes. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5. Y así es con la desposada. Ella es casada, pero no se ha casado con su marido. Como estaba en los días de María y José en Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo capítulo 1. En versículos 18 al 20. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada con José, desposada, una mujer que fue desposada, es una mujer que José la tomó para sí, pero no se había casado con ella todavía. María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen. El juntamiento de ellos es el casamiento de ellos, cuando él, en el día de su matrimonio, la toma en su cama de matrimonio y la conoce. Ese es el juntamiento o el casamiento, el acto de conocer en una manera carnal su desposada, lo hace casado con ella. Ese es el casamiento, el acto de casarse. Que estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, no su novio, su marido. José su marido, como era justo y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. José era un hombre justo. Justo quiere decir un hombre que es un hombre que observa la ley, que obedece la ley de Dios. Ese es un hombre justo. Así era José. Y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. José, de acuerdo a la ley, tenía dos opciones. Uno, él hubiera podido traerla a sus padres y exponerla a la vergüenza si él hubiera sido correcto en pensando que ella ha estado con otro hombre. Pero él no era correcto porque ella está encinta por el Espíritu Santo. Pero él no sabía eso y él presumió que ella había estado con otro hombre. Y yo hubiera pensado lo mismo. Entonces, él pensando eso tenía dos opciones, siendo un hombre justo, de acuerdo a la ley. Hubiera podido traerla a la puerta de sus padres, acusarla ahí enfrente de sus padres y apedrearla, quemarla con fuego. O él tiene la opción de que leímos ahorita en Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, esa es la referencia de fornicación. Eso es lo que Jesucristo estaba refiriendo diciendo fornicación, en la causa de fornicación. Por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Esto era opción 2 para José. Y porque José amaba a su esposa, eso era la opción que él tenía en mente. Regresando a Mateo capítulo 1, 19. Y José su marido, como era justo y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarle secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, no tu novia, tu esposa. Ellos eran esposos porque ella era desposada, pero él no la había conocido todavía, no había casado con ella todavía.
José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Bendito sea Dios. Eso era el Hijo de Dios en el vientre de esa mujer. Aleluya. Entonces, regresando a Deuteronomio 24, podemos entender, cuando alguno tomare mujer, esa es la acción de comprarla de su padre y con la presunción que ella es una virgen. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, ¿okay? En la noche de su boda, cuando él está tomándola en la cama de su matrimonio para casarse con ella, para juntar su carne con la carne de ella. Eso es el casamiento. El juntando de dos cosas o dos seres humanos en uno, dos cuerpos en una sola carne. Eso es el casamiento. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, cuando el hombre está casándose con su mujer y en el acto de casarse con ella, él descubre que ella no ha sido fiel a estar con otro hombre, eso es lo que la escritura está diciendo. Ella está culpable de fornicación. Siendo una mujer desposada, hizo algo sexualmente con otro hombre fuera de su esposo. Eso es el acto de fornicación. Y eso es el acto a lo que Jesús estaba refiriendo en Mateo 19, versículo 9. Y también en el capítulo 5, versículo 32. Mateo 5, 32. En estos dos versículos de la Escritura, Jesús mencionó la causa de fornicación, y eso está refiriendo a el acto de una mujer desposada cometiendo una acción de infidelidad con otro hombre que su esposo antes de su casamiento. Eso se llama fornicación. Si una mujer casada, que está viviendo con un esposo casada, hace algo con otro hombre que su esposo hace una cosa sexual o íntima, una cosa íntima con otro hombre fuera de su esposo, eso no se llama fornicación, eso se llama adulterio. Fornicación y adulterio son dos palabras diferentes con significados diferentes y no son intercambiables. Son dos palabras diferentes. Fornicación, la única situación que se puede llamar fornicación entre esposos, un hombre y una mujer, es cuando la mujer está desposada y ella está hallada, infiel, que ha estado con otro hombre fuera de su esposo antes de su casamiento. Y esto se llama en la Biblia fornicación, o en el Antiguo Testamento una cosa torpe. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Ahora, vamos a dar cuenta en otra cosa. La Biblia no dice aquí que el hombre vaya a los jueces y sacar un orden de divorcio. Dice que el hombre le escribirá carta de divorcio. El hombre le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque ellos no habían consumido su casamiento. Porque ella se halló infiel. Porque la cosa que tiene una mujer en su parte secreto, que quiebra la primera vez que ella está conocida por un hombre, él vea que eso está quebrado. Y él dice, ahora no es virgen. Él ha encontrado alguna cosa torpe en ella, que ella ya no es una virgen. Ella ha estado con otro hombre antes que yo casé con ella. Entonces él escribe un divorcio, una carta de divorcio, y él la pone en su mano y él la despedirá de su casa.
No hay yendo a un corte o hablando con un juez. Es entre él y ella. Y él, no habiendo consumido o consumado, perdóname, yo no sé cómo es consumado, consumir, consumado. Yo no sé cómo es, perdóname. Pero él no había finalizado su casamiento con ella, con el acto de conocer a ella carnalmente. Pero en ella fue encontrado una cosa torpe y él le dio una carta de divorcio y la despidió de su casa. Entonces ella puede ir y casarse con otro hombre, porque su casamiento no se finalizó. Y ella violó el pacto antes del casamiento. Entonces esto es fornicación. Eso es por la causa de fornicación. Esta es la única razón, la única provisión en la Biblia, en la ley de Dios, para el divorcio. Voy a decir eso otra vez. Esta es la única razón, la única provisión en la ley de Dios para el divorcio. Y punto. Cuando un hombre y una mujer son casados, viviendo juntos, casados, si la mujer se encuentra con otro hombre, eso se llama adulterio. Y el castigo para el adulterio es la muerte, apedreando la mujer y el hombre que estaba con ella. Pero no es divorcio. No hay provisión para el divorcio en casos así. Y si el hombre se encuentra con otra mujer, eso no es una causa para la mujer divorciarse con el hombre y casarse con otro. No hay ninguna provisión en la ley de Dios para una mujer divorciarse de su esposo. Dice la Biblia que la mujer está ligada por la ley a su esposo mientras que él vive. Cuando una mujer está casada, hay solamente una cosa que la libra de su esposo. Esa es la muerte del esposo. Y punto. La muerte física de su esposo. Y punto. Entonces, regresando a Mateo 19. Vamos a revisar otra vez lo que Jesucristo dijo. Es perfectamente fácil. Perfectamente fácil. Vamos a comenzar en versículo 5 otra vez. En versículo 3. Y vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Podemos ver que los hombres que estaban preguntando eso no quisieron aprender de la verdad. ¿Cómo podemos saber eso? Porque dice, y vinieron a él los fariseos tentándole. Ellos le estaban tentando. Ellos no quisieron ver la verdad o aprender de la verdad. Y por eso no pudieron oír la verdad. Ni pueden oír la verdad hoy en día. Pero la verdad es muy simple. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Y punto, es tan fácil, son una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Ningún hombre tiene la autoridad para apartar lo que Dios había juntado. Y punto. Dícenle, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Recuerdas que todavía están intentando tentar al Señor. Ellos no quieren la verdad. Ellos quisieron tentar o escandalizar a nuestro Señor Jesucristo. Con esa intención estaban preguntando estas cosas. Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón, ustedes fariseos y saduceos, ustedes judíos, la gente que se llaman la gente de Dios pero no quieren obedecer la palabra de Dios, la gente que dicen yo soy la desposada de Dios,
Nosotros somos la esposa de Dios, nosotros somos la gente de Dios, la manzana de su ojo, una gente especial. Somos mejores que todas las gentes en el mundo, dicen los judíos. Son arrogantes. Pero ellos no quieren obedecer la palabra de Dios. Sus corazones son como piedras, duros de corazón. Y Jesucristo no va a aceptar a ellos en el casamiento eterno en su reino. Entonces Él, Jesucristo, introdujo en su ley el tema del desposamiento. Desposamiento. Un periodo de tiempo que no era en el principio. Cuando Abraham tomó su esposa, no era el desposamiento. Ellos se casaron. Cuando Abraham tomó su esposa, cuando Isaac tomó su esposa, cuando Jacob tomó sus esposas, no era un periodo de desposamiento. Pero Dios hizo manifiesto en la ley cuando se formó la familia de Israel y ellos eran duros en sus corazones. Él puso en su ley la provisión, su provisión de desposamiento, un periodo de tiempo metido en el casamiento para probar la fidelidad de la esposa antes que tomarla en el pacto de sangre permanente que dura toda la vida. Y esto es por la razón que Dios tiene, o mejor dicho, el Hijo de Dios tiene una esposa en el mundo. Es su iglesia. Su gente tenemos un pacto de sangre con Él. Somos desposados con Él. Y cuando nosotros aparecemos en la boda, en el cielo, si Él halla una cosa torpe en nosotros, Él tendrá el derecho por su propia ley de escribir una carta de divorcio y despedirnos de su casa. Esta es la razón que Él había puesto la provisión, su provisión de divorcio en su ley. Y hay una sola razón, una sola provisión para divorcio en la Biblia. Y este es en el caso de la fornicación, cuando un hombre tiene una mujer desposada y en la noche de su casamiento o antes, ella se encuentra con una cosa torpe, habiendo estado infiel a su esposo con otro hombre. Él puede dar a ella una carta de divorcio y despedirla de su casa. Y ella ya no es casada, ella puede casarse con otro hombre. Por esta razón, Dios puso esta provisión en su ley para proteger a Él mismo y su reino de los impíos, para que no ensucien su reino. Porque Él no va a tomar en un pacto eterno en su reino los que van a ensuciar su reino. Él solamente va a aceptar en ese casamiento eterno los que son limpios de corazón, los que son suyos, los que tienen corazones como Él. Y por eso Él instituyó en su propia ley la provisión de divorcio en Deuteronomio 24, 1 y 2. Pertenece a Él. Se aplica con un hombre y su mujer desposada. Pero no se trata de un hombre y una mujer, realmente. Se trata de Dios y su desposada. Por causa de su santidad, Él puso esa provisión en su ley para proteger a Él y su reino de los impíos, invadiendo y ensuciando su reino. Por eso dijo Jesucristo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, comete adulterio. Hay una sola razón que un hombre puede repudiar a su esposa y casar con otra, y ese es en el caso de fornicación.
cuando ella se había encontrado infiel con otro hombre antes de su casamiento. En ese caso, él tiene el derecho de escribirla una carta de divorcio y ponerla en su mano, enviarla de su casa, despedirla de su casa. Este es el único caso que está explicado en la palabra de Dios. Esa es la única razón que un hombre tiene derecho de divorciar a su esposa y casarse con otra. No hay otra razón, no hay otra provisión para el divorcio por hombre ni mujer en la Escritura. Esa es la única. Entonces, si un hombre repudiare a su esposa y se casare con otra, está cometiendo adulterio. Y él se casare con la repudiada, comete adulterio. Porque una mujer casada, repudiada por su esposo, es todavía la esposa de aquel hombre. Y si tú, un hombre, se casare con una mujer repudiada cuando su esposo todavía está vivo, estás viviendo en adulterio abiertamente con la esposa de otro hombre. Y punto. No importa la razón que ella divorció a su esposo o fue divorciada por su esposo, eso no importa. Si él está vivo, ella es una mujer casada. Y el juez que le dio un acto de divorcio, él no tenía la autoridad de separar lo que Dios había juntado. Lo que Dios ha juntado, dice Jesucristo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Un juez de este mundo, un agente del Estado, puede tener la autoridad de cancelar el contrato de matrimonio que ese hombre y su mujer tenía con el Estado. Pero ese juez no tiene la autoridad de quebrar el pacto de sangre que ese hombre y esa mujer tienen juntos antes de Dios, y ellos son una carne. El Estado no hace dos personas una carne, pero la ley de Dios sí. Entonces, ese juez, un agente del Estado, puede tener la autoridad de quebrar o cancelar el contrato que el hombre y la mujer tenían con el Estado, pero él no tiene la autoridad de quebrar el pacto de sangre que ellos, ese hombre y su mujer, tienen delante de Dios. Y ellos son una carne. Y el hecho que un juez le dio un divorcio no dice que esa mujer puede casarse con otro hombre, porque ella todavía es la esposa de su esposo. La carne de ella pertenece a otro hombre y no es de ella para dar a quien quiere. Y por eso dijo Jesucristo, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Y punto. Eso es una cosa muy fácil. Es un asunto muy básico, fundamental. Y la Biblia dice lo que dice. Y yo sé que habrán personas que querrán arguir y discutir conmigo, y yo no voy a discutir sobre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es sujeto de debates. Dice lo que dice. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Si ustedes tienen preguntas sobre esas cosas, aquí estoy para ayudarte. Pero yo testifico a ustedes en el nombre del Señor. Y no estoy siendo arrogante ni nada. Pero yo sé que las cosas que he presentado de la palabra de Dios en esta media hora son la verdad. Y como dije, yo no estoy aquí para entrar en debates, porque la palabra de Dios no es para tener debates, discusiones. Es correcta la palabra de Dios. Dice lo que dice. Entonces, si ustedes tienen preguntas,
está bien, aquí estoy para servirte, en el nombre del Señor Jesús. Si quieren arguir o tener debates, tendrán que encontrar a alguien más para entretenerte, porque yo no tengo tiempo para cosas así. Yo soy un hombre de Dios. Estoy aquí para ayudar y para servir a cualquiera persona que quiere servir a Dios en espíritu y en verdad. Otra vez me llamo Clinton para servirte en el nombre de Jesús. Amén.